Bueno, el lenguaje no verbal comunica muchas cosas y ante la reciente entrevista que le realizaron a Antonio Espaillat, fundador del grupo RCC Media, pues han surgido muchos análisis sobre lo que su cuerpo pudo haber expresado mucho más allá de las palabras. Y para poder dialogar de este y otros temas relacionados a esta tragedia, vamos a dar la bienvenida a nuestra queridísima doctora, psiquiatra y terapeuta Carmen Ramírez, experta en comportamiento humano, que nos va a ayudar a dar esa mirada desde la salud mental, desde la especialidad de la psiquiatría, pues a esto del comportamiento no verbal. Muy buenos días, Carmen, bienvenida. Buenos días. Primero decirte mi parecer con esta situación. Es muy lamentable lo que ha pasado. Cada vez que revisamos algo sobre el Yesé, lo que tenemos que escarbar siempre es entre mucho dolor. Sí. Sí. Entonces, y se vuelven a tocar heridas, o sea, que de alguna manera es un tema muy complejo, muy doloroso, muy sensible al mismo tiempo. Hay personas que a raíz de, no sé, de ver esta entrevista abren de nuevo surcos en una herida. O sea, es realmente un tema muy delicado, todo lo relacionado a esta cruda tragedia, Carmen. Tu análisis, tu lectura de esto que la gente está hoy por hoy, digamos que analizando, y lo hacen en buena lid, en mala lid, y cual sea, ¿verdad?, la intención en las redes sociales, todo explotado. Tu lectura del lenguaje no verbal de don Antonio Espaillat en esta entrevista que ha sido tan comentado. Me parece que si evaluamos el lenguaje no verbal de él durante una entrevista, me parece primero que el contexto es una entrevista. O sea, a una entrevista, cuando yo vengo, me preparo. Y una persona de la envergadura de él, ante un hecho con la envergadura que tiene, en una entrevista preparada, entiendo que él se preparó. Es una persona que no fue a ir a decir espontáneamente lo que sentía ni lo que pensaba, sino que se preparó, que investigó, que preguntó, que le dijeron cómo debía actuar. Exacto. ¿Y qué decir, ¿no? Y específicamente cómo comportarse, qué tono tener y una serie de cosas. Estudió temas, revisó datos, cómo se comporta, cómo te sientas, con qué ropa vas. En ese contexto, para evaluar el lenguaje no verbal, tenemos que tener muy presente el contexto. Fíjate que cuando hacemos evaluaciones forenses, psicológicas forenses, o cuando la justicia quiere analizar algo sobre el lenguaje no verbal, va a un dispositivo que se llama cámara de Gesell. Y a las personas, durante una entrevista, en un contexto orgánico, emocionalmente libre, se le evalúa a través de una cámara, no cuando yo voy a exponer. A exponerme en un medio de comunicación. Es más, o sea, ¿qué tan fiel, Carmen, puede ser ese análisis de gestos, del comportamiento con las manos, de toques, de miradas hacia un lado y otro? ¿Qué tan fiel puede ser a lo que verdaderamente la persona esté viviendo, sintiendo internamente, incluso si es o no real lo que está comunicando? O sea, ¿realmente se puede en un espacio y ese contexto, como tú bien dices, analizar esto? Las palabras te van a decir un 7 u 8% de lo que estás diciendo. Ahora, la entonación, el volumen, la rapidez, eso nos va a hablar de algún 30%. Y hay algún 60, 50% que lo va a decir el lenguaje no verbal, que lo van a decir mis gestos. Cuando evaluamos los gestos, no estamos diciendo, ¿está diciendo verdad o mentira? ¿Está sintiendo o no está sintiendo? Si estuviera en mi consulta alguien y expresa un gesto que me difiere, que contradice lo que está diciendo con las palabras, entonces es momento de yo profundizar. Supongo que si un juez evalúa el lenguaje no verbal, no va a decir, está hablando mentira y punto, sino que va a averiguar en ese sentido. Muy bien. Si está diciendo un dato y hace un gesto de lenguaje no verbal que me habla de está diciendo mentira o se puso más nervioso, lo que el juez va a tratar de hacer es decir, averígüenme ese dato. Claro. Confírmenme ese dato de alguna u otra manera para yo tener la certeza, porque ahí me dio un dato de que está hablando mentira o que se puso nervioso.
¿Hasta qué punto, Carmen? Perdón, ibas a... ¿Y cuáles datos me dicen que la persona está nerviosa o está hablando mentiras? Sí, por favor. Los pequeños, cuando me rasco, me toco alguna parte del cuerpo en una entrevista, está diciendo, tengo una cantidad de emociones que me desnivelan en este momento. Estoy más ansioso de lo que el contexto manda. Eso es un dato muy importante. Cuando la persona se contiene de pestañear. ¿Qué significa? Usualmente pestañamos más cuando estamos buscando datos fehacientes o cuando estamos haciendo contacto real con lo que estamos viviendo. Pero cuando pestañamos menos, estamos buscando elaborar un dato. Estamos esquivando la emoción, estamos buscando elaborar un dato. La forma de hablar, la forma en la que ponemos la boca, la velocidad a la que decimos la cosa. O sea, se puede sentir una sobreactuación también, Carmen, en el sentido, o sea, la gente se pregunta, a veces tú puedes ver en esto, otro caso, una persona como de repente entra en un personaje mucho más, no sé si decir exagerado de lo que el otro espera, y entre el tono y lo que tú puedes como sentir del otro, de repente dice, bueno, ¿es sobreactuado o no? O sea, ¿hasta qué punto la preparación y la asesoría para este tipo de entrevista puede llevar a neutralizar realmente tu lenguaje no verbal, que no comunique lo que realmente hay, sabes, o sea, lo que realmente, el hecho real? Bueno, yo soy amante del teatro y yo he visto a Lumi Lizardo ser la más feliz del mundo y también ser la más triste del mundo. Se puede con preparación educar las emociones y educar ese lenguaje no verbal hasta que salga. Pero algo importante que debemos tomar en cuenta es que a este personaje, no sé tú, pero yo no lo conocía. Yo nunca lo había visto, claro. Nunca lo había escuchado tomar declaraciones. Entonces, en esta evaluación que estamos haciendo ahora, esa parsimonia con que él habló es la de siempre. Que si alguien estuviera evaluando su lenguaje no verbal, tiene que tener el previo. Una referencia. Una referencia de cómo es que esta persona actúa cuando está relajado. ¿Cuál es la posición que usa Charis o que uso yo cuando está relajado, hablando tranquilo de algún tema que no le trae nerviosismo? ¿Y cuál es la posición que usa esa misma persona? La posición corporal, el nivel de levantamiento de los hombros, de los codos, hacia dónde mira con frecuencia, cuál es su lado. Realmente es frecuente que usemos el lado izquierdo cuando nos sentimos en confianza y que usemos el lado derecho cuando nos sentimos que estamos en posición de dominar y de imponer. Se habla también de las miradas, que si la mirada se gira hacia un lado y hacia otro también puede estar comunicando mentiras. O sea, ¿cuál es la información ahí? La información es que cuando yo me siento confiado y estoy diciendo la verdad, tiendo a mirar hacia la izquierda. Pero mira cómo nosotras estamos puestas en una entrevista que no hemos elegido hacia dónde vamos a mirar, claro, sino que se nos impuso por la disposición de cómo funciona la televisión. Es muy osado. ¿Y la mirada hacia abajo? La mirada hacia abajo quiere decir que estoy buscando datos. Quiere decir que estoy tratando, conozco la verdad, pero tengo una información que no la quiero manejar y luego vuelvo a a disponerte la información que ya elaboré. Interesante. Son informaciones y conocimientos que nos ayudan para la vida misma, Carmen. Estamos ahora mismo ante una realidad muy dura, muy triste, cruda, y es que amén de toda la parte de justicia, de todo lo legal, es que hay personas, de todo el juicio que nosotros podemos hacer, de todos los comentarios y lo que se vive a nivel mediático y de redes sociales, y es que las víctimas, las familias de las víctimas y las personas sobrevivientes, hoy por hoy, están en un cuadro, digamos, de condición de salud mental y de enfrentar una realidad que es muy dura y compleja al mismo tiempo. Y no quisiéramos que el tiempo se nos vaya solamente en interpretar esto que tú bien nos has venido a interpretar, sino también en poder brindar esa orientación y qué decir de los niños que quedaron también huérfanos producto de esta realidad. Empecemos por ahí, por esa parte más sensible, más noble, esos niños que hoy por hoy quedaron sin papá y sin mamá. Bueno, la condición de orfandad siempre es dolorosa, siempre es un reto.
importante que a esas personas que perdieron sus seres queridos, tal como se ha hecho desde el gobierno y aún desde entidades privadas y no gubernamentales, se ha intentado dar una respuesta psicológica. Yo recomiendo que si todavía esas informaciones tienen una expresión emocional muy dolorosa, desbordada en ti, es bueno alejarse de las informaciones. Es bueno quitar el contacto con las redes sociales, el contacto con información sobre eso, para permitir que la herida empiece a sanar. Reconocer que el dolor, el lamento, a veces los cambios de hábitos, de humor que tienen esos niños. Los niños no se pueden expresar como nosotros y decir, me siento triste, me siento ansioso, sino que ellos están ahora quizá manifestando inconformidad con la comida, quizá no están pudiendo dormir a sus horas, quizá se despiertan durante la noche y en la mañana están muy cansados para ir a la escuela, quizá están comportándose mal, como decimos aquí, portándote mal. Hay que tener un poco de compasión y permitirles a ellos ese nivel de expresión y entonces volver a conectar y decir, mira, estás aquí, estás seguro, hay cambios, pero yo te voy a acompañar, no me vas a perder, para que la paz la vuelvan a tener. Muy bien. Buscar ayuda siempre es bueno. A veces tenemos pastores religiosos, a veces tenemos sacerdotes, pero tenemos disponibilidad de servicios de salud mental en los hospitales públicos y a cualquier nivel se puede conseguir un psicólogo, un personal que te puede evaluar y decir, ¿es solo el duelo? ¿Va a estar bien en lo adelante? ¿O esta persona quizá necesita atención especializada? Muy bien, bueno, y que ese entorno que está cercano a personas víctimas de alguna manera directa de esta tragedia pueda realmente ser un entorno que ayude a tener la mirada, a acompañarle en muchos sentidos, a veces un solo brazo, un apoyo, pero también guiarle para que busque la ayuda de un especialista. Todo eso son cosas válidas, sabiéndolas igualmente hacer con mucha empatía. Muchísimas gracias a la doctora Carmen Ramírez por acompañarnos y su mirada en este tema tan sensible entre el momento posterior a la tragedia, lo que viven las víctimas, pero también este deseo de justicia que va a estar ferviente por todo el tiempo hasta que la gente entienda que se les respondió. Excúsame que lo diga, pero la justicia, el establecimiento de la justicia también va a ayudar a sanar. Claro. Cuando la gente sienta se hizo lo justo, también eso va a ayudar que nuestra población sane con esta desgracia. Y ahí la cuota es definitivamente para nuestras autoridades encargadas de que se haga justicia en este caso. Vamos a continuar. Muchísimas gracias de nuevo, Carmen. Continuamos.